La profecía que anuncia la batalla de Armagedón se describe como uno de los episodios más intensos y sobrecogedores dentro de la tradición cristiana, y ha sido motivo de profundo asombro para creyentes e interesados en las historias apocalípticas. Se cuenta que en el libro de Apocalipsis se detalla un escenario donde fuerzas celestiales y malignas chocarán en un conflicto épico que marcará el desenlace de la historia humana. La sola mención del lugar de reunión, llamado Armagedón, provoca escalofríos al evocar un terreno místico donde el bien y el mal se medirán en batalla definitiva. La sensación de inminencia que rodea esta profecía logra despertar curiosidad, temor y entusiasmo por igual, impulsando a muchos a explorar cómo podría suceder este gran enfrentamiento. En la tradición religiosa que pasa de generación en generación, se habla del momento en que potencias formidables se reunirán para dar lugar al más grande conflicto espiritual. Dentro de esta visión, el mundo entero se ve amenazado por un nivel de destrucción sin precedentes, donde las mismas fuerzas demoníacas buscarán apoyarse en seguidores terrenales para extender su poder. Según se relata, en esos días oscuros la humanidad se debatirá entre la fe y la rendición, entre la esperanza y la desesperación. El caos se apoderará de las ciudades, la incertidumbre dominará las mentes y la gente se preguntará si es el fin definitivo o si habrá una oportunidad de redención. El texto describe también a un enemigo astuto, cuya influencia se esparcirá mediante toda clase de engaños y actos corruptos, con la intención de llevar a la humanidad a un punto sin retorno. Se menciona que, antes de la gran confrontación, habrá señales que muchos considerarán prodigios, fenómenos naturales fuera de lo común, tensiones entre naciones que se agravan, y la moral del mundo puesta a prueba. Al acercarse el momento culminante, las puertas del caos se abrirán y se permitiría una creciente oleada de oscuridad que amenaza con envolver a la tierra entera. El clima de incertidumbre se transformará en un preludio de guerra total, y la gente sentirá que la última esperanza pende de un hilo muy frágil. Sin embargo, no todo queda en la penumbra de la desesperación. Por un lado, se anuncia que habrá un ejército celestial dispuesto a proteger a los fieles y a encarar directamente a los siervos de las tinieblas, respondiendo con una fuerza descomunal y una determinación inquebrantable. Por otro lado, este enfrentamiento no carece de un componente de justicia divina, pues se narra que la intervención sobrenatural vendrá a juzgar los actos de quienes han optado por la crueldad y la corrupción. De acuerdo con la profecía, el clamor de aquellos que llevan mucho tiempo sufriendo encontrará respuesta en la rectitud de un poder superior que no admite engaños ni hipocresías. Esto añade un elemento de esperanza a la narrativa, ya que no se trata de un simple choque de fuerzas brutas, sino de un evento donde la última palabra la tendrá el plan divino. A medida que avanza la explicación, es esencial entender el motivo del nombre Armagedón. Se asocia con un lugar específico, generalmente interpretado como el Monte Megido o sus cercanías, área que a lo largo de la historia ha sido testigo de confrontaciones militares decisivas. En el relato apocalíptico, este sitio se convierte en símbolo del encuentro definitivo entre la luz y la oscuridad. No se trata solamente de una batalla física, sino más bien de una prueba espiritual cuyos ecos resuenan en cada corazón humano. Esto refuerza la idea de que no estamos ante un relato de fantasía, sino ante una advertencia moral y espiritual que muchos toman muy en serio. El dramatismo de esta profecía radica en que no presenta el conflicto como un simple episodio pasajero, sino como el fin de una era. Imaginar multitudes expectantes, invasiones de fuerzas que trascienden lo humano y un clamor universal de angustia e incertidumbre apela a lo más profundo de nuestras emociones. Quienes han estudiado este pasaje señalan que el libro de Apocalipsis describe a criaturas simbólicas, trompetas que anuncian desastres y copas de ira derramadas sobre la tierra. Estos elementos contribuirían al fuego y la devastación inminentes, generando la impresión de que no habrá lugar donde esconderse o forma de escapar de tan inigualable confrontación. Conforme la tensión sube, la visión apocalíptica alude a un punto en el que la maldad parecerá triunfar. Líderes corrompidos, sociedades confundidas y la fe de muchos tambaleándose al presenciar tanto dolor. Sin embargo, la profecía sugiere que en medio de la oscuridad surgirá una luz imponente,
capaz de devolver la esperanza a los que aún se mantengan fieles. Se narran pasajes en que la voz divina impone su juicio contra las fuerzas destructoras, demostrando que por más grande que sea el poder de la maldad, al final no logrará imponerse sobre la voluntad soberana. Esta confrontación final es descrita con imágenes cargadas de simbolismo, como un choque de ejércitos inmensos, un estruendo de trompetas y un desenlace donde la victoria del bien trasciende todo entendimiento. A lo largo de la historia, distintos intérpretes han discutido si la batalla de Armagedón será literal o simbólica. Algunos sostienen que ocurrirá una guerra tangible, con movimientos militares, coaliciones de naciones e intervenciones sobrenaturales visibles. Otros creen que el conflicto es más bien espiritual, reflejándose en las decisiones y acciones cotidianas de la humanidad que marcan quién se inclina a favor del mal o del bien. Lo cierto es que, en cualquiera de sus perspectivas, la profecía llama a la reflexión y a la preparación. El mensaje generalmente enfatiza la urgencia de mantenerse firmes en la fe, de no ceder a la desesperación y de vivir de acuerdo a principios que eleven el espíritu en tiempos de tribulación. Esto crea un ambiente de expectación que no solo pertenece al pasado, puesto que incluso en la actualidad se producen debates sobre las señales que podrían indicar la cercanía de este desenlace. Para muchos, las guerras, los desastres naturales y periodos de gran inestabilidad política serían pistas de que el escenario de Armagedón no está tan lejano. Otros se muestran más escépticos y sugieren que tales acontecimientos son parte recurrente de la historia de la humanidad, y no necesariamente la antesala de un cataclismo profetizado. Con todo, el desconcierto y la atracción hacia el tema subsisten, pues la idea de una lucha definitiva donde se dicte el futuro de la vida en la Tierra mantiene viva la llama de la curiosidad. A medida que la narrativa llega a su punto álgido, se recalca que, tras la gran batalla, llegarían tiempos de renovación y armonía para quienes perseveraron en la fe y actuaron rectamente. Ese escenario final incluye la esperanza de un mundo transformado, libre de las aflicciones que antes resultaban cotidianas. El libro de Apocalipsis describe una nueva etapa en la que no habrá más llanto ni dolor, y en la que la presencia divina será la fuente de luz que guíe a todos los que sobrevivan a la contienda. Esta visión constituye un aliciente para soportar el caos previo, ya que la profecía promete un puerto de salvación tras la tempestad. Por último, se reconoce que la batalla de Armagedón no solo funciona como advertencia del fin, sino también como una invitación a la introspección. Cada uno puede plantearse de qué lado desea estar cuando la oscuridad amenace con envolverlo todo. ¿Triunfará la maldad o habrá suficiente coraje y fe para resistir hasta que la justicia se manifieste? Esta pregunta queda latente para cada generación que reabre el libro de Apocalipsis y se sumerge en las líneas de una historia donde lo sobrenatural y lo terrenal convergen de forma estremecedora. Queda en manos de cada quien profundizar en el significado simbólico o literal, reflexionar sobre su propia posición en la batalla entre la luz y la obscuridad, y decidir si la llama de la esperanza permanecerá encendida en medio de los presagios más sombríos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.